este proyecto de ley que declara interés nacional y necesidad pública dicha construcción del Centro Cultural en Iquitos, en la región Loreto. Vamos a ver cuál va a ser el resultado final luego del registro de asistencia a través del tablero electrónico de los congresistas presentes en este recinto parlamentario. Esta es una transmisión en vivo de la sesión plenaria vespertina que Congreso Televisión lleva hasta sus hogares. Previamente, la representación nacional también puso a debate el dictamen recaído en el proyecto de ley 2223, que plantea una ley que modifica el artículo 4 de la norma sobre reestructuración agraria especial, que fue sustentado por la congresista Gladys Andrade, tema que ha quedado pendiente. En estos instantes, la representación nacional registra su asistencia en el tablero electrónico para posteriormente realizar la votación del proyecto de ley 1898, a través del cual se plantea declarar de interés nacional y necesidad pública la construcción del Centro Cultural en la zona monumental de la ciudad de Iquitos, región Loreto. Vamos a cerrar el registro de asistencia. Los que no han registrado su asistencia. En breve se va a cerrar el registro de la asistencia para realizar la votación, como lo indicábamos hace unos instantes, del proyecto de ley 1898, que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción del Centro Cultural en la zona monumental de la ciudad de Iquitos. Ya, vamos a cerrar la asistencia. Por favor, señores congresistas, los que no han registrado su asistencia. Cerrar la asistencia. Ha registrado 101 señor congresistas al voto. Con la asistencia de más de 101 congresistas presentes en este recinto parlamentario, se procede entonces a la votación correspondiente, tal como lo ha indicado el titular del Poder Legislativo, Luis Galarreta, del proyecto de ley 1898, que fue sustentado por la presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, María Melgarejo, y que también fue fundamentado por la autora de esta iniciativa legislativa, la congresista Tamar Arimborgo. Se trata del proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción del Centro Cultural en la zona monumental de la ciudad de Iquitos, región Loreto. Congreso Televisión lleva hasta sus hogares las incidencias de la sesión plenaria vespertina. Registrar su votación, congresista Becerril, Melgarejo, Miyashiro. Torres, Trujillo. Lizana. Lizana, vamos a cerrar la votación. Mantilla.
Se va a cerrar entonces Han la votado a favor votación. 90 señores congresistas, en contra 0, 6 abstenciones más. Letona, verde. Salazar, verde. Ramírez, verde. Ramírez, verde. Mantilla, verde. Velázquez, verde. Tuktok, verde. Mulder, verde. Elías, verde. 98. 97 votos a favor, 0 en contra, 6 abstenciones. Ha sido aprobado en mi primera votación. De conformidad con el reglamento, será materia de segunda votación transcurridos 7 días. Siguiente tema. Congresista Salgado, verde. Foronda. Ahorita estamos en... ahorita, un ratito. Primero vamos a entrar al siguiente tema, por favor. Siguiente tema. De la Comisión de Pueblos Andinos, proyectos de ley 270, 338 y otros. Se propone la ley marco sobre el cambio climático. La Junta de Portavoces, en sesión del 15 de marzo, hoy día, acordó la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el congresista Arana Segarra, hasta por 10 minutos, para que sustente el dictamen. Esto había quedado un cuarto intermedio, ¿no? Gracias, presidente. Hoy día tenemos una responsabilidad muy importante, presidente, al retomar el dictamen que por unanimidad emitió la Comisión de Pueblos Amazónicos, Indígenas, Afroperuanos, Medio Ambiente y Ecología, en el que luego de un amplio debate, presidente, que inició la presidenta María Elena Foronda en su primer periodo de presidencia de la Comisión, después de haber logrado debates, foros, tanto en las sesiones ordinarias de la Comisión como además invitando a expertos de universidades, de sociedad civil, invitando además también a un diálogo intersectorial con los diversos ministerios y las autoridades del Ejecutivo competentes, se logró, presidente, que pudiéramos contar con un texto sustitutorio recaído en los proyectos de ley 270-2016, 338, 720, 729, 905, 1118, 1314, 1547, 1578 y 1985. Saludamos, presidente, de que los congresistas de las más diversas bancadas hayan podido abocarse a trabajar tanto en sus despachos como entiendo en sus regiones, a poder legislar para poder finalmente contar con una ley marco sobre cambio climático. Las dificultades no fueron difíciles de resolver, presidente, sobre todo cuando comenzamos a asumir plena conciencia de que, siendo el Perú un país mega biodiverso, por el cual 27 de las 32 climas que hay en el mundo se hallan en nuestro país, después de haber tomado conciencia de que la información del Centro Tyndall, que es uno de los principales centros de investigación mundial sobre los efectos y los impactos del cambio climático a nivel mundial, ubicaban a Bangladesh, a Honduras y al Perú como el tercer país de mayor vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático. Sabiendo que teniendo un joven Ministerio del Ambiente que aún le falta mucho por fortalecer sus capacidades y tener más recursos tanto técnicos, profesionales como económicos para poder afrontar los temas del cambio climático, se llegó finalmente, presidente, a comprender la importancia de que nuestro país pudiera contar con una ley marco sobre cambio climático. Y lo decimos de manera tal que, habiendo tenido este esfuerzo de conversar entre las diversas fuerzas políticas, pero también con la academia y los órganos del Ministerio de Ejecutivo, decimos, por fin, en nuestro país y nuestro Congreso va a estar a la altura de poder dar, desde sus competencias legislativas,
respuestas a problemas que aparecen además angustiantes. Porque sabemos que el cambio climático tiene impactos que van a afectar la salud, presidente, que van a afectar la agricultura. Recordemos que parte de la crisis que ha habido recientemente en el tema de la sobreproducción de papa, los propios voceros del Ministerio de Agricultura señalaban de que justamente por las variaciones climáticas es que hubo finalmente una sobreproducción porque no se pudo programar adecuadamente la producción y la siembra en las diversas regiones de manera más ordenada. Sabemos que además el derecho al agua y la propia economía se puede resentir frente a aquellas economías y sociedades que no están preparadas para legalmente, técnicamente, económicamente, dar una respuesta adecuada en las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Por eso, presidente, sabiendo además que en nuestro país, entre los años 97 y 2006, se ha aumentado la presentación de fenómenos climáticos extremos como las sequías, las fuertes lluvias, las inundaciones, las heladas, las granizadas, aquellos problemas que además conocemos como friaje, que termina afectando a los sectores más pobres de nuestro país que están menos preparados para resolver. Es que finalmente en ese entender, presidente, es que consideramos, como lo sustentamos en la legislatura, en la última reunión de legislatura que tuvimos en enero, que esta ley marco, presidente, como en su momento fue sustentado y por eso ahora pedimos, presidente, que se tenga en cuenta que habiendo ya existido unanimidad en la elaboración del texto sustitutorio del dictamen y sabiendo que los diversos capítulos que componen la Ley de Cambio Climático afirman la necesidad fundamental de que el Ministerio del Ambiente, en su calidad de ente rector del sector del ambiente, desempeñe un rol articulador entre los diversos sectores, sabiendo además que es necesario... Perdón, congresista. Gracias, presidente. Congresistas, por favor, continúe. Gracias, presidente. Sabiendo además que es necesario fortalecer la Comisión Nacional sobre Cambio Climático y de otro lado, de que a iniciativa del Ministerio del Ambiente y con acuerdo unánime de los miembros de la comisión, se decidió también incorporar en el capítulo 2 de la Ley Marco la creación de la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático conformada por el Poder Ejecutivo bajo la presidencia del Consejo de Ministros que la preside. Hemos creído conveniente, presidente, decirle al país y en particular desde la Comisión que no estamos dejando fuera temas sensibles para abordar adecuadamente las medidas de adaptación y mitigación para dar una respuesta adecuada. Por eso la ley, presidente, prevé también que existan y se impulsen las actividades de investigación asociadas al cambio climático, fortaleciendo la articulación entre las universidades y los centros de educación y de investigación, teniendo en cuenta además el enfoque intercultural y bilingüe, sabiendo que muchos de nuestros pueblos históricamente, ancestralmente han sabido adaptarse y que sin embargo es un conocimiento que muchas veces se perdió en el camino. La ley marco prevé que en su capítulo 5 sobre educación, ciencia, tecnología e innovación, que se pueda fortalecer la educación ambiental a todos los niveles, pero de manera especial en las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Y por eso, presidente, creemos que habiendo podido llegar a un consenso y a unanimidad en la comisión y que existiendo en este Congreso finalmente ya el interés y el compromiso, como quedó además expresado en la visita que hiciera el Papa Francisco a Madre de Dios y donde uno de los elementos centrales era hablarnos de la importancia del cuidado de la tierra, de la gestión sostenible, responsable para asegurar las fuentes de agua. Y de otro lado, para saber que el Estado no puede desatender sus responsabilidades de no solo desarrollar los instrumentos
de gestión pública, sino que además debiera, como lo plantea la ley marco, promover las actividades relacionadas al financiamiento climático de tal manera que los diversos fondos de garantía que estén especialmente orientados a ejecutar medidas de adaptación al cambio climático con participación del sector privado, de la sociedad civil, de inversiones en adaptación y mitigación, se pueda hacer un uso transparente de los mismos. Por esa razón, presidente, creemos que es importante que el Congreso de la República, teniendo en cuenta iniciativas que además otros países ya nos llevan la delantera y han formulado leyes sobre cambio climático, el Perú sea uno de los pioneros en América del Sur en contar con una ley marco de cambio climático que por lo demás también cuenta con el respaldo del Ministerio del Ambiente. En ese sentido, presidente, pido que pueda llevarse a este pleno ya la votación que había quedado pendiente de hacer en la última sesión del pleno de enero, hoy día. Que le podamos decir a nuestro país, que le llevemos además buenas noticias a las futuras generaciones, de que nosotros en este Congreso, hoy, en una fecha como la de hoy, jueves 15 de marzo del 2018, dijimos a las futuras generaciones, el Congreso se preocupa por las generaciones que vendrán, el Congreso quiere poder todavía a tiempo iniciar aquellas acciones desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, desde la sociedad civil. Continúe, por favor. Que nos permitan poder dejar a las futuras generaciones un medio ambiente mucho más cuidado, con responsabilidad social, con responsabilidad ambiental, en la cual los congresistas de la República no estuvimos ausentes. Por esa razón, presidente, le pido en mi calidad de presidente de la Comisión de Pueblos Amazónicos, Afroperuanos, Andinos, Medio Ambiente y Ecología, que podamos someter al voto la ley marco de cambio climático. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Bien, es un tema que había pasado a cuarto intermedio, sé que hay algunos ajustes adicionales. Me pido la palabra por cada grupo, primero el congresista Pacori, después la congresista Foronda. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor presidente, para exhortar al Pleno del Congreso en este debate de esta ley tan importantísima, donde le vamos a dotar al Estado peruano de una ley marco de cambio climático. Y lo decimos esto porque el medio ambiente no puede esperar, señor presidente, y creemos que es necesario que se apruebe esta ley de cambio climático. Y lo decimos porque el último reporte que hace el Ministerio del Ambiente nos pone de manifiesto de que el 67% de los desastres que se dan en el país están relacionados a fenómenos de cambio climático. 2.6 millones de peruanos están expuestos a periodos de sequías. 5.5 millones de peruanos están expuestos a precipitaciones muy densas. 5.6 millones de peruanos están expuestos a periodos de heladas y friajes. 14 millones de peruanos son vulnerables a la inseguridad alimentaria vinculada al cambio climático. Asimismo, manifiesta de que se podría ahorrar por cada 10 soles, un sol invertido para hacer frente o poder prepararnos a los efectos del cambio climático. Por eso, señor presidente, es necesario que se apruebe esta ley marco de cambio climático. Y es necesario porque el cambio climático en el presente nos exige grandes retos. Señor presidente, me piden una interrupción. Congresista Pariona tiene la interrupción. Muchas gracias, presidente. Al congresista Pacori. Presidente, ya hemos tenido oportunidad de plantear nuestras opiniones, nuestras perspectivas en torno a esta ley marco sobre cambio climático en una plenaria anterior. Creo que el día de hoy podemos, desde el Parlamento, demostrar
que sí estamos comprometidos con todo lo que significa enfrentar a todos los impactos que hoy ya vivimos, peruanos y peruanas, en nuestras comunidades, en territorios indígenas, del cambio climático que hoy se está expresando en la sequía, en la pérdida de los nevados, también en las excesivas lluvias, entre otros. Presidente, yo quiero rescatar y resaltar el aporte sustantivo que hace este proyecto de ley en relación a la valoración de los conocimientos y la sabiduría de los pueblos indígenas para adaptación y mitigación a este problema grande que nos tocará enfrentar, y ya lo vivimos, pero en adelante estoy segura que será cada vez más difícil y debemos estar preparados, presidente, siendo... Ya culminó, ¿no? Congresista Pacori. Gracias por esta periodo. Bueno, como lo veníamos manifestando, señor presidente, el cambio climático nos exige grandes retos y que no solamente debamos sumar acciones de mitigación, sino que necesitamos tomar decisiones para construir políticas públicas para poder adaptarnos a los fenómenos del cambio climático. Y es importante esta ley marco porque nos permitirá, primero, tener un marco normativo que establezca principios, enfoques y disposiciones para hacerle frente a los efectos del cambio climático. Asimismo, nos va a enfocar a fortalecer la institucionalidad ambiental, fortalecer al Ministerio del Ambiente como ente rector en materia de cambio climático. También va a permitir que los diferentes niveles de gobierno puedan asumir acciones de mitigación y adaptación. Y esto, y como lo dice claramente este dictamen, va a contribuir a que podamos ejecutar estrategias nacionales de cambio climático, creando así una comisión de alto nivel con la participación de todos los sectores. Esto es una ley importantísima, señor presidente, que creemos que debe ser acogido por este Pleno del Congreso, porque el cambio climático, el tema del medio ambiente, no puede esperar más, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Pacori. Congresista Foronda. Presidente, colegas parlamentarios, creo que el día de hoy ha sido un día de reflexión histórica por las decisiones que hemos venido tomando en función de cómo restituir la democracia y la decencia a este país, a nuestro país. Pero también es histórico porque si logramos el consenso, como estoy absolutamente segura, que si hay algo que nos une en el Parlamento, es el objetivo en la defensa de la vida, de las actuales y futuras generaciones. Y la ley marco de cambio climático o la ley de gobernanza climática le da la posibilidad a todos los que estamos aquí, siendo de los partidos que seamos, con las posiciones ideológicas que tengamos, que tenemos un solo planeta y un solo futuro en común. Más allá de las posiciones ideológicas, lo que está en juego es la vida. Y en torno a este proceso no puede haber medias tintas ni negociaciones mezquinas. Estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y el escenario de cambio climático nos lo está demostrando. Ya llegamos al límite. Lo único que se pone de acuerdo el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, donde están los mejores científicos del mundo, es que lo único que se puede predecir en escenarios climáticos es que es impredecible. Y vemos los impactos del cambio climático en los desastres naturales, en este último fenómeno del Niño, que nos está poniendo en riesgo a la costa, a la sierra y a la selva. No solamente está granizando en la selva, sino también estamos calentando los mares y se están agotando los glaciares. Por lo tanto, es urgente, es prioritario y vamos a celebrar todos y todas y el país entero si se aprueba esta ley de cambio climático, porque va a dar el marco institucional para fortalecer la gobernabilidad climática y la justicia climática en el país. Considero además, presidente, me pide un minuto de intervención aquí mi colega Ceballos. Solo para precisar, señor presidente, que todos somos conscientes que el mundo ha cambiado y ha cambiado mucho en los últimos años. Ya en muchas ciudades de nuestro país no se puede salir sin una protección por lo que significan los rayos ultravioletas. Ya en nuestro país la deforestación es un hecho concreto.
Efectivamente, esta es una ley, señor presidente, que tiene que ver con la supervivencia del planeta, con la supervivencia de nuestro ecosistema, y creo con toda firmeza que no puede haber ninguna duda en cualquier bancada. Este es uno de los proyectos, creo, más importantes, porque tiene que ver con la supervivencia de la especie y de una calidad de vida que, si no la cuidamos, la vamos a perder, señor presidente, y tenemos que hacer todos los esfuerzos para tratar de conservar lo que nos queda. Muchas gracias. Puede continuar con esta ronda. Me pide, señor presidente, segundo minuto el congresista de Belaúnde. Congresista Alberto de Belaúnde. Gracias, presidente. Gracias, colega. Sí, para sumarme a lo expresado por mis colegas que han hecho uso de la palabra, creo que ese es uno de los temas y uno de los retos más grandes que tenemos como país. Y yo quisiera recordar algo que dijo Stephen Hawking, que nos dejó esta semana, una de las personas más importantes de esta etapa contemporánea. Los recursos se están agotando a un ritmo alarmante. Le hemos dado a nuestro planeta el regalo desastroso del cambio climático. Y Hawking sostenía además que en unos pocos cientos de años, si el ritmo continuaba, terminaríamos con características como la de Venus, que es el segundo planeta desde el Sol, que tiene unas características terribles donde ningún tipo de vida es hoy viable. Yo saludo que en este Congreso el negacionismo político que vemos en otras potencias no esté presente y haya un amplio consenso, uno, sobre la realidad del cambio climático y dos, sobre la necesidad de actuar. Gracias. Puede culminar con esta forma. Gracias, presidente. Solamente si no queremos ver nuevamente friajes en la sierra, inundaciones en el norte, desbordes de los ríos que están considerando y llevándose vidas humanas, nos está teniendo un alto costo económico, social y ambiental, es imperativo aprobar este proyecto de ley. Con las modificaciones que ustedes consideren, pero es imperativo tener un instrumento legal que haga posible, por ejemplo, si quieren verlo desde el punto de vista de inversión, que el Fondo Verde del Clima no esté en la presidencia del Consejo de Ministros, sino pueda derivarse también al Ministerio del Ambiente, que podamos tener proyectos productivos asociados a estrategias de adaptación. Un momento adicional. A estrategias de mitigación y adaptación frente al tema de cambio climático, utilizando los conocimientos, los saberes ancestrales. Hacer econegocios a partir de estrategias de adaptación es algo mandatorio en varios países de Europa, de Asia, de África y, ¿por qué no?, de América Latina y del país, donde tenemos un montón de potencialidades porque somos uno de los 5 países de mayor megadiversidad del planeta. Aquello que es un problema puede ser una gran oportunidad. No neguemos al Perú la posibilidad de regular el tema de cambio climático como un tema de prevención, como una estrategia de participación y además donde participen las empresas, donde participe la sociedad civil, donde participen bajo un reglamento adecuado en estos procesos. Pero lo más importante es que como país necesitamos, nos merecemos tener esta ley que oriente mejor la estrategia nacional de cambio climático. Nuestras generaciones futuras, y por tener un solo planeta. Gracias, congresista Foronda. Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas. Me está pidiendo una interrupción la congresista Alejandra Aramayo, señor Tiene presidente. la primera interrupción la congresista Aramayo. Gracias, presidente. Quería, por su intermedio, saludar la iniciativa del congresista Marco Arana y hacer un par de precisiones. El 70% de los glaciares tropicales del planeta se encuentran en el Perú. En los últimos 47 años, casi el 50% de nuestros glaciares han desaparecido, presidente. Ancash, Arequipa, Cusco, Puno y otros departamentos se han visto afectados. En el caso de Arequipa, hemos visto cómo el cerro tutelar, el apu más importante que es el Misti, el Pichu Pichu o el Chachani han perdido gran parte de sus nevados.
El Perú, no cabe ninguna duda, es uno de los países con mayor impacto en el mundo y no contamina ni el 1% con el CO2 para el efecto invernadero. Si bien somos el 8º país con mayor reserva de recurso hídrico, sin embargo, el 100% del recurso hídrico, casi el 97%, se pierde en la vertiente del Atlántico, presidente. Y solo un poco más del 2% discurre de la vertiente del Pacífico, donde vive más del 65%